y bienvenidos a la Buhardilla del Loco. Como muchos me habéis pedido que explique en detalle la lógica del servidor web con la placa Wemos, he decidido hacer este vídeo aclarando dudas en cuanto a su funcionamiento. Voy a suponer que no partimos desde cero en cuanto a fundamentos de programación se refiere. Es decir, que lo que vamos a ver ahora requiere de una base mínima de conocimientos sobre programación. De no ser así, quizás podéis perderos en el camino, aunque trataré de explicarlo lo mejor posible. Sin más, vamos allá. Para empezar, volveremos al sketch del proyecto del servidor, en el cual al abrirlo nos encontrábamos con 4 pestañas. Estas 4 pestañas corresponden a estos 4 archivos del proyecto. Si os fijáis, 3 de ellos tienen la extensión .hpp y el otro .h. Tanto la extensión hpp como la extensión h corresponden a los archivos de cabecera del lenguaje C++, que es el lenguaje del que parte Arduino para su programación. Usaremos estos archivos para mantener la lógica de nuestra programación separada para que así sea más sencilla su modificación y mantenimiento. Aunque podría estar todo junto y solo usar el sketch principal, pero de este modo es más óptimo. Hecha esta aclaración, vamos a empezar a analizar el sketch. La primera línea lo que hace es incluir la librería con la que trabajaremos, que es donde se encuentran todas las funciones que nos simplificarán el trabajo muchísimo en la realización de nuestro servidor. Las siguientes 3 líneas que nos encontramos hacen referencia a 3 de los archivos que hemos comentado anteriormente. Y es importante esta parte porque lo que hacemos aquí es incluir esos archivos en el sketch principal y al hacerlo podremos hacer uso de todo lo que definamos en ellos. Si os fijáis, el primer archivo que incluimos es el de config.h. Conforme vamos incluyendo esos archivos, los siguientes van teniendo acceso a los que le preceden. Veamos un ejemplo. En el archivo ESP8266/utils hacemos uso de las variables que están definidas en el archivo config.h, pero son accesibles porque ha sido incluido con anterioridad. Es decir, al incluir estos archivos van formando parte del sketch principal y a su vez de los siguientes. Esto es muy útil sobre todo en programas grandes para tener un mejor mantenimiento del mismo. Continuando con el sketch, ahora vendría el void setup, en el cual hemos dado valor a 2 variables que tenemos definidas en el archivo config.h. Estas variables las usaremos para mostrar el estado de los botones que encienden y apagan los LEDs. Más adelante veremos en más detalle cómo las usamos. En la siguiente línea hemos inicializado el puerto serial a una velocidad de 115.200 baudios, y esto lo usaremos para monitorizar por consola los datos de nuestro servidor. En las siguientes 2 líneas declaramos los pines 0 y 4 de nuestra Wemos como pines de salida. Un dato importante a tener en cuenta es que los pines de nuestra Wemos no son iguales en el hide de Arduino. Es decir, que tienen una equivalencia que podemos ver en el siguiente esquema. Para referirnos al D2 de nuestra Wemos desde el hide de Arduino usaremos el pin 4, y para referirnos al D3 usaremos el pin 0 en el hide. La siguiente línea es una llamada a una función que hemos declarado en el archivo ESP8266utils, y vamos a pasar a mostrar lo que hace. Bien, pues lo que hace esta función o void es hacer uso de la librería ESP8266 Web Server para configurar nuestra placa Wemos en modo estación. Es decir, para que se comporte como un dispositivo que se conectará a nuestra red Wi-Fi de casa, como podría ser un PC o un smartphone. Antes de continuar, y como un consejo importante, siempre que hagamos uso de una nueva librería es recomendable consultar su documentación para entender mejor los métodos y usos que nos ofrece. Nos puede aclarar muchas dudas y ayudarnos a hacer un uso correcto de la librería. Os dejaré el enlace en la descripción para que la podáis consultar y afianzar más los conocimientos sobre su uso. Y ahora vamos a ir línea por línea explicando cómo se configura. Si nos fijamos, a esta función se le puede pasar un parámetro de tipo booleano, que por defecto está inicializado a falso. Más adelante veremos para qué sirve. En la primera línea de esta función escribiremos por el puerto serial un salto de línea. A continuación, y haciendo uso de la librería, tenemos la función mod, que nos sirve para definir el modo en el que vamos a poner a nuestra Wemox. En este caso, usaremos la constante wifi_esta para ponerlo en modo estación. La siguiente línea, y también haciendo uso de la librería, tenemos la función
begame, que lo que hace es proceder a conectar nuestra Webmox en el modo que le hayamos indicado. Y esta recibe dos parámetros: el SSID, es decir, el nombre de la red Wi-Fi a la que nos conectaremos, y como segundo parámetro la contraseña de la misma red. En la siguiente línea hacemos una comprobación con el parámetro comentado anteriormente, y si le hubiésemos pasado un valor true, lo que haría sería usar una IP, una puerta de enlace y una máscara de subrep estáticas, en vez de dejar que sea nuestro router el que le asigne esos valores de forma automática. De ser así, tomaría estos valores de las tres variables que tenemos declaradas en nuestro archivo config.h, que si os fijáis son de tipo IP-address. Esta definición de tipo sirve para declarar direcciones locales y remotas. Nosotros preferimos dejarlo por defecto para que nos asigne una IP de forma automática. Continuando, nos encontramos con un bucle while, que hace uso de otra función de la librería. Esta es status. Al llamarla, esta función nos retorna el estado de conexión actual de nuestra Webmox, y lo que hacemos en este bucle es comprobarlo. Es decir, mientras el estado de conexión sea diferente de conectado, lo que haremos será escribir por el puerto serial un punto cada 100 milisegundos. Esto podemos visualizarlo en la consola. Sería algo parecido a una barra de progreso. Cuando finalmente el estado sea igual a conectado, saldremos del bucle y continuaremos ejecutando las siguientes líneas. Haremos un salto de línea y mostraremos el nombre de nuestra red y la IP que nuestro router haya asignado a nuestra Webmox. Quizás al principio pueda parecer un poco lioso, pero luego os dais cuenta de que es muy sencillo. Por eso hemos creado esta función, que engloba todos estos pasos y con una sencilla llamada tenemos nuestra Webmox conectada rápidamente. La otra función, aunque en este ejemplo no hagamos uso de ella, lo que hace es similar a la que acabamos de ver, pero en vez de configurar la Webmox en modo estación, lo que hace es configurarla en modo de punto de acceso. Es decir, que la Webmox generará una red Wi-Fi a la que podremos conectarnos. Esto puede ser muy útil para ciertos proyectos en los que no dispongamos de internet. Más adelante le echaremos un ojo y haremos uso de ella. Ahora volveremos al sketch principal, y continuando nos encontramos la llamada a la función initServer. Esta función lo que hace es poner en modo escucha a nuestra Webmox para recibir peticiones de conexión. Esta función la tenemos declarada en el archivo server.hpp y vamos a pasar a explicarla. Si os fijáis, al inicio de este archivo lo que hacemos es crear una instancia de nuestro servidor llamada server, y estamos diciéndole que utilice el puerto 80 para recibir las peticiones. Ahora vamos a la función initServer y veremos qué es lo que hace. En la primera línea, lo que nos encontramos es un manejador de peticiones, es decir, cuando un cliente solicite una página en concreto, nosotros internamente realizaremos una acción que o bien podrá devolver una página HTML, o encender una luz o cualquier cosa que queramos hacer al recibir dicha petición. Si nos fijamos, estamos haciendo uso de la instancia que hemos creado al inicio del archivo para nuestro servidor. Y estamos llamando a la función on, que ésta recibe dos parámetros. El primero corresponde a la solicitud del cliente. En este caso, utilizando una barra inclinada, hacemos referencia a la raíz de nuestro servidor. Y como segundo parámetro, le pasaremos la función que ejecutaremos al recibir dicha petición. Es decir, cuando un cliente desde el navegador solicite entrar a la página principal de nuestra Webmox, lo que haremos será ejecutar la función control que tenemos definida en la parte superior de este archivo. Y vamos a desplazarnos hasta ella para ver cómo funciona. Como veis, esta es la función, y lo que haremos en ella es lo siguiente. En la primera línea, declararemos una variable de tipo string o cadena de texto, que utilizaremos más adelante. En la segunda línea, declararemos otra variable del mismo tipo llamada led, a la que asignaremos el valor del parámetro con el mismo nombre que el cliente haya enviado en la URL de la petición. A bote pronto, esto puede sonar confuso, pero lo explicaremos con un ejemplo y podremos entenderlo fácilmente. Para pasar parámetros por la URL en una petición, utilizamos el signo de cierre de interrogación, seguido del nombre del parámetro y de su valor, como podéis observar en la imagen. En este caso, estamos enviando un parámetro llamado led, y le estamos dando el valor 1. Y nosotros, para obtener el valor desde el hide de Arduino, usamos la función arg. Y lo que hace la función arg
es obtener el valor del parámetro de la URL que hayamos recibido en la petición. Para ello, le diremos cuál es el parámetro del cual queremos obtener su valor. En este caso, obtendremos el valor del parámetro de URL llamado led. Con lo cual, la variable de tipo string llamada led ahora tendría el valor del parámetro que hayamos obtenido en esa petición. En este ejemplo, la variable led sería igual a 1. Continuando, nos encontramos una condición, que lo que hace es comprobar que esa misma variable llamada led tenga un tamaño de caracteres mayor de 0. Si se cumple la condición, continuamos y nos encontramos con otra condición. Aquí lo que hacemos es comprobar si la variable led es igual a 1, lo cual hace referencia al primero de los dos leds que tenemos en este proyecto. Si se cumple esta otra condición, continuamos y nos encontramos la primera línea. Y lo que hacemos aquí es obtener el estado del pin 4, que si recordáis equivale al D2 de nuestra Webmox. Pues bien, aquí obtendríamos su valor y lo guardaríamos en la variable de tipo integer o numérica llamada estado led 1. La siguiente línea lo que hace es invertir el estado de ese mismo pin. Es decir, si el pin se encuentra en estado high o encendido, o lo que es igual a 1, lo pondríamos en estado low o apagado, que es igual a 0. Resumiendo, si el LED está encendido, lo apagamos, y si está apagado, lo encendemos. Continuando, en la siguiente línea lo que hacemos es volver a obtener el estado del pin y asignarlo de nuevo a la variable estado led 1. Esto lo hacemos porque tras haber encendido o apagado el LED, el estado habrá cambiado, y necesitamos conocer su estado actual, para en la siguiente línea comprobar si está encendido y dar valor a la variable llamada clase 1, que veíamos al inicio del sketch principal. Esta variable, que se usará para definir la clase CSS del botón 1, tomará el nombre de on. Más adelante veremos el código HTML donde tenemos definida esta clase. A continuación, si por el contrario el estado del led 1 no fuese igual a 1, la variable clase 1 tomaría el valor de off, que es otra clase CSS que tenemos definida en el código HTML que veremos a continuación. Si continuamos con la función, nos encontramos otro condicional exactamente igual al que acabamos de ver, pero este es para el led 2. Si quisiésemos añadir más luces al proyecto, bastaría con incluir más condicionales, tantos como pines queramos manejar. La siguiente línea asigna a la variable de tipo string o texto el retorno de una función que tenemos declarada en el archivo pags.hpp, y pasaremos a verlo. Esta función nos devolverá una cadena de texto con el HTML que enviaremos al navegador del cliente. Y lo que hacemos dentro de esta es crear una variable de tipo string o cadena de texto en la que escribiremos nuestra página web. Nosotros lo hemos dividido en muchas cadenas concatenadas para tener una mejor visualización del HTML, aunque podríamos hacerlo en una sola línea, pero así es mucho más claro de visualizar y realizar cambios. Si os fijáis, aquí hemos concatenado el valor de la variable clase 1 que vimos anteriormente, que contendrá el nombre de la clase CSS correspondiente, y a su vez será el nombre que tendrá el botón. Esta hace referencia al botón 1, y esta otra línea al botón 2. Y en la última línea lo que haremos será retornar la variable de tipo string que contiene el código HTML completo. Entonces, si volvemos al archivo anterior, server.hpp, la variable llamada s tendrá como valor una cadena de texto que contiene todo nuestro código HTML. Y en la siguiente y última línea haremos uso de la función send para enviar al navegador del cliente el código HTML de nuestra web. Y esta función send recibe tres argumentos. El primero corresponde al código de estado HTTP, en nuestro caso el 200, que hace referencia a una respuesta correcta estándar. Como segundo argumento, el formato de datos que enviaremos. Y como tercero, el código HTML de nuestra página, en este caso la variable llamada s que contiene nuestra web. Si continuamos con nuestra función initServer, lo que nos encontramos es la llamada a la función begin, que lo que hace es iniciar nuestro servidor. Seguidamente enviaremos a la consola serial el siguiente texto informando de que el servidor ha sido iniciado. Ahora volveremos al sketch principal y continuando por donde nos quedamos, nos encontramos ya el void loop y dentro de este una llamada a la función handleClient, que lo que hace es manejar todas las peticiones que recibamos en nuestra Webmox. Básicamente esto es lo que hace nuestro programa y sé que ha podido ser un poco pesado, pero esto es así. He tratado de explicarlo lo más detallado posible.
Espero que os sirva de algo y que podáis entender mejor su funcionamiento. De todos modos, os invito a que vayáis modificando el código y vayáis haciendo vuestras propias pruebas, porque al final así es como se aprende de verdad. Suscribiros si no lo estáis y dejadme un like, porque es lo que más me anima a seguir. Gracias. Y recordad, nos vemos en la guardilla.